¿Qué harías si un día abres la puerta de casa y descubres que criaste a un asesino? No es ficción, no es una serie de televisión, es la vida real. Detrás de los crímenes más horrendos del mundo hay un lugar donde el horror comenzó, la familia. Padres que vieron las señales y callaron, madres que defendieron lo indefendible. Este video entrarás a la mente de 15 asesinos a través de los ojos de quienes los amaron primero y los temieron después. No te vayas. Lo que vas a escuchar te hará dudar de lo que crees saber sobre el amor, la culpa y el monstruo que podría estar durmiendo bajo tu propio techo. Mackenzie Shirilla. ¿Es posible que el amor de una madre nuble incluso la verdad más brutal? Mackenzie Shirilla, de rostro joven y mirada inofensiva, no parecía alguien capaz de matar. Pero una noche decidió transformar su auto en un instrumento de venganza. Aceleró con furia, sin intención de frenar, y se estrelló deliberadamente contra una pared. A bordo iban su novio y otro joven amigo. Ninguno sobrevivió. Las cámaras captaron su decisión. No hubo duda. Y sin embargo, en el tribunal, su madre no lloró por las víctimas. Lloró por su hija, rogó por su libertad, imploró que todo fuera considerado un accidente. Afirmó que Mackenzie no era una asesina, sino una chica confundida. Aquí es donde la historia duele más, cuando el vínculo materno se enfrenta a la realidad forense. Porque una madre, incluso ante la evidencia, muchas veces elige creer en su hija. Las pruebas eran frías, exactas, demoledoras. Mensajes previos al choque, grabaciones de velocidad, intenciones expresas. Nada fue espontáneo, pero su madre insistía. Ella no pudo haber hecho eso con maldad. ¿Qué implica realmente amar incondicionalmente? ¿Es mirar más allá del crimen o negarse a verlo del todo? Mackenzie no solo mató a 2 personas, también rompió el corazón de quienes aún querían verla como inocente. En esa sala de juicio hubo una doble tragedia: la muerte de 2 jóvenes y la pérdida de una hija para una madre que aún no sabe cómo dejar de defenderla. Brian Cohy, ¿qué harías si descubrieras que el monstruo duerme en la habitación de al lado? Brian Cohy no era un desconocido para su madre. Lo había visto crecer, lo había cuidado, consolado, alimentado. Pero nada en ese amor maternal pudo prepararla para lo que estaba a punto de encontrar. Un día cualquiera, al abrir su armario, el olor la golpeó como una descarga eléctrica. Al revisar con más detalle, halló restos humanos. Sangre seca, fragmentos de carne, huesos. Era el cuerpo mutilado de un hombre sin hogar, a quien Brian había asesinado, decapitado y almacenado como si se tratara de una pieza de colección. Aquí es donde la historia toma un giro aterrador. No llamó a un abogado, no lo escondió, no intentó comprenderlo en secreto. Llamó a la policía, lo denunció, porque en ese instante entendió algo crucial. Su deber como madre no podía estar por encima del deber como ser humano. Amar a un hijo no implica justificar lo imperdonable. Amar, en ocasiones, también significa renunciar. ¿Qué se siente al escuchar la voz de tu hijo explicando cómo asesinó a alguien? ¿Cómo procesar que sus manos, esas mismas que dibujaban cuando era niño, ahora habían cometido un acto tan brutal? Brian no mostró remordimiento. Su madre, en cambio, se derrumbó por dentro. Y aunque la ley hizo lo suyo, ella quedó atrapada en una celda diferente, la de una culpa que nunca pidió y una memoria que nunca podrá borrar. Algunos padres luchan por defender a sus hijos hasta el final. Otros, como ella, tienen que ser quienes detengan la masacre. Y ese acto de valentía silenciosa, aunque doloroso, es también un último acto de amor, el más difícil de todos. Gavin Ramsey. ¿Qué clase de oscuridad puede habitar en alguien tan joven? Gavin Ramsey, con apenas 18 años, cruzó una línea que la mayoría de los seres humanos no se atreverían ni a imaginar. Su víctima fue una anciana de 98 años, frágil, indefensa,
completamente ajena a la violencia. Gavin no solo la asesinó, la atacó con tal brutalidad que luego confesó haber abusado sexualmente de su cuerpo sin vida. No se trató de un impulso momentáneo, sino de una perversión profunda y sostenida. Y sin embargo, cuando llegó el momento de confesar, se encontró paralizado frente a una sola persona, su madre. No pudo mirarla a los ojos. No pudo hablar. Las palabras se evaporaban en su garganta como si la vergüenza lo asfixiara. Ella estaba allí, sentada, esperando escuchar la verdad, aunque una parte de ella ya lo supiera. Aquí es donde la historia se vuelve insoportable. Cuando una madre intuye que algo está profundamente mal, pero espera que no sea cierto. La policía ya tenía la confesión grabada. Los hechos eran irrebatibles. Y aún así, la madre de Gavin no podía comprender cómo aquel niño que una vez arropó por las noches ahora era capaz de semejante monstruosidad. ¿Qué se rompe dentro de una familia cuando el hijo se transforma en algo irreconocible? ¿Dónde queda la imagen de la infancia, de los cumpleaños, de los abrazos? Gavin fue condenado, pero su madre quedó atrapada en un bucle sin respuestas. Su hijo no era un asesino cualquiera, sino uno que atentó contra lo más básico de la humanidad. Y frente a eso, ella solo pudo quedarse en silencio, con el alma partida y una certeza helada. A veces el monstruo no vive en cuentos ni en sombras. A veces duerme bajo el techo de casa. Todd Kohlhepp. ¿Qué ocurre cuando el asesino no tiene miedo de contar lo que hizo, pero solo quiere hacerlo frente a su madre? Todd Kohlhepp fue arrestado tras el descubrimiento de un contenedor donde mantenía secuestrada a una mujer. Lo que la policía no esperaba era que él mismo, sin presión alguna, comenzara a hablar. Confesó varios asesinatos, detalló fechas, lugares, métodos. No titubeó, no se quebró, pero antes de revelar todo, pidió ver a una sola persona, su madre. Esa escena, cargada de tensión silenciosa, lo dijo todo. Ella entró sin saber qué esperar. Él, con una mezcla de calma y frialdad, le narró cuántas vidas había arrebatado. Le explicó cómo había vivido con ese peso durante años, como si fuera un secreto mal guardado. Ella lo escuchó. No lloró, no gritó, no lo abrazó. Solo asintió y dijo algo que muchos padres jamás podrían pronunciar. Yo sabía que había algo en ti que no estaba bien, porque Todd, desde niño, había mostrado señales. Ira incontrolable, explosiones de violencia, miradas perdidas. Pero el amor, esa fuerza que muchas veces nos ciega, la llevó a minimizarlo todo. Aquí es donde la historia toma una forma aún más oscura. No se trató de una madre sorprendida, sino de una madre resignada. Alguien que había vivido temiendo que este día llegara. ¿Qué se hace cuando el amor ya no puede salvar? Cuando solo queda recoger las piezas rotas de una vida construida sobre un silencio peligroso. Todd confesó, sí, pero fue su madre quien tuvo que enfrentarse a la culpa más silenciosa de todas, la de haber visto venir el horror y no haber podido detenerlo. Colt Gray. ¿Qué pasa cuando las advertencias no bastan? Colt Gray, un adolescente callado de Georgia, dejó una marca indeleble en la historia del país cuando un día entró a su escuela con un arma y mató a 4 personas. Las noticias hablaron del horror, de las víctimas, del caos. Pero en casa se gestaba otro tipo de tragedia, la de una madre que intentó prevenir lo inevitable y un padre que no quiso ver. Durante semanas, Colt mostró señales. Cambios de humor, aislamiento, expresiones violentas. Su madre sintió que algo no estaba bien. Lo dijo en voz alta, buscó ayuda, incluso alertó sobre la presencia de un arma en casa. Pero su advertencia quedó enterrada en la indiferencia. El padre, quien convivía con Colt, dejó la pistola en un lugar accesible. Aquel descuido se convirtió en sentencia. Y entonces, tras la masacre, llegó el juicio mediático no solo para el joven tirador, sino para sus padres. ¿Cómo alguien tan joven accedió a un arma? ¿Por qué nadie hizo nada? Aquí es donde la historia se vuelve insoportablemente humana. Porque mientras la madre llora por las víctimas, también llora por su hijo. Mientras el mundo exige justicia, ella se sumerge en una culpa inmensa
Amar a alguien que ha hecho lo imperdonable es una prisión emocional sin salida. Ella lo advirtió, lo sintió, lo gritó, pero no la escucharon. Y ahora, cada noche, revuelve en su memoria cada señal perdida, cada puerta cerrada, cada silencio. Porque a veces el crimen no solo se comete con las manos, sino con las omisiones. Y en el caso de Colt Gray, el gatillo no solo lo apretó él, lo apretó también el sistema que no escuchó a una madre que, desesperadamente, trataba de salvar muchas vidas, incluida la de su propio hijo. Dylann Roof. ¿Cómo se sostiene una madre cuando su hijo destruye todo aquello que representa la paz? Dylann Roof no disparó al azar. Entró en una iglesia de Carolina del Sur, se sentó entre los feligreses, escuchó sus oraciones, esperó con paciencia y luego, con absoluta frialdad, abrió fuego. 9 personas perdieron la vida en un acto de odio racial que conmocionó al país entero. Los titulares cubrieron el crimen con rabia, dolor y estupor. Pero dentro de la sala del tribunal ocurrió algo que ningún periodista podía prever. La madre de Dylann, al ver a su hijo de pie, esposado, con el rostro vacío de remordimiento, colapsó. Un infarto, en pleno juicio. Su cuerpo no pudo con el impacto. No fue solo el corazón lo que se detuvo. Fue el alma que ya no sabía cómo sostenerse frente a esa nueva realidad. Que su hijo no era una víctima del sistema ni de las circunstancias, sino un fanático despiadado. Aquí es donde todo se vuelve insoportable. La mujer que lo trajo al mundo, que probablemente le leyó cuentos antes de dormir, ahora debía enfrentarse al hecho de que había criado al rostro del odio. El padre, devastado, apenas pudo hablar. Ninguno de los dos encontró palabras para justificar lo que había pasado. ¿Cómo se reescribe una vida entera cuando el amor se enfrenta al extremismo? Dylann no mostró arrepentimiento, pero sus padres sí quedaron marcados por una culpa sin nombre. No cometieron el crimen, pero viven su castigo, porque cuando un hijo asesina por odio, el dolor no termina con la condena judicial. Comienza un castigo silencioso, invisible, que se arrastra durante años. Un juicio sin absolución, un duelo sin final y una herida que, por más tiempo que pase, nunca deja de sangrar. Luca Magnotta. ¿Qué sucede cuando el crimen no solo se comete, sino que se exhibe como una obra macabra? Luca Magnotta no se limitó a asesinar. Grabó el acto, lo editó con música y lo subió a internet como si fuera una pieza de entretenimiento. Luego, envió partes del cuerpo por correo a instituciones públicas, en un espectáculo que parecía diseñado para horrorizar al mundo. La policía quedó paralizada por la brutalidad, pero su familia enfrentó un tipo diferente de espanto. Su padre, diagnosticado con esquizofrenia, se aferró a la explicación clínica para entender lo incomprensible. Afirmó que su hijo no era un monstruo, sino un enfermo mental que necesitaba tratamiento, no odio. Y en esa afirmación se escondía algo más profundo, la necesidad de seguir siendo padre. Y si esta historia te ha dejado sin aliento, espera a ver la que te dejo recomendada. Es aún más perturbadora, con un giro final que congela la sangre. Haz clic en el enlace cuando termines este video, pero solo si estás preparado para conocer el siguiente rostro del horror. Aquí es donde todo se vuelve más difuso. ¿Hasta qué punto la enfermedad mental explica un acto tan deliberadamente cruel? Luca planeó cada movimiento, cuidó los detalles, buscó atención mediática. No fue impulsivo ni accidental. Su crimen tuvo estética, dirección y un claro deseo de reconocimiento. Pero para su padre, aceptar eso significaba dejar de verlo como su hijo. Entonces eligió otra narrativa, la del enfermo, no la del asesino. No porque fuera más cierta, sino porque dolía menos. ¿Qué se hace cuando la verdad es tan insoportable que se prefiere vivir en una mentira piadosa? La negación, en este caso, no fue simple ceguera. Fue una forma de sobrevivir a una realidad que descompone toda lógica familiar. Luca se convirtió en uno de los criminales más infames del siglo, pero para su padre sigue siendo aquel niño que un día abrazó sin imaginar lo que traía dentro. Y quizás ese sea el castigo más cruel de todos: amar a alguien cuya historia ha sido escrita con sangre y filmada para nunca ser olvidada.
Ted Bundy. ¿Puede una madre seguir creyendo en la inocencia cuando el mundo entero la desmiente? Ted Bundy era el hijo ejemplar, educado, atractivo, articulado. Tenía ese encanto peligroso que escondía su verdadera naturaleza. Durante años, mientras asesinaba brutalmente a decenas de mujeres, mantuvo una doble vida tan perfecta que incluso su propia madre se negó a ver más allá. Cuando fue arrestado, ella lo defendió. Dijo que era un error, que su Teddy jamás podría haber hecho algo así. Pero entonces llegaron las pruebas, las cintas, los testimonios, los detalles que no dejaban espacio para la duda. Y sin embargo, ella seguía firme. No podía aceptar que el niño que había criado con tanto amor era uno de los asesinos más famosos de la historia. Aquí es donde la historia se hunde en el dolor más profundo. El vínculo maternal no se rompe con facilidad, ni siquiera ante el horror más extremo. La madre de Ted escuchó sus confesiones finales antes de la ejecución, grabadas con frialdad, y aún así, algo dentro de ella seguía resistiéndose. Tal vez no era negación, sino esperanza. La esperanza de que, en algún rincón de su hijo, aún viviera algo humano. ¿Qué significa eso para una madre? Amar incluso cuando el mundo exige que odie. Ted Bundy fue ejecutado, y su nombre quedó grabado como sinónimo de monstruo. Pero su madre quedó atrapada en un limbo entre la memoria y la realidad. Porque una cosa es perder a un hijo. Otra muy distinta es perderlo sabiendo que fue él quien destruyó tantas vidas. Y quizás lo más trágico fue que, hasta el final, ella no lo abandonó. Porque el amor materno, en sus formas más extremas, puede ser también una maldición, un vínculo que ni el horror más grande consigue romper. Elliot Rodger. ¿Qué sucede cuando el dolor no se oculta y se convierte en manifiesto? Elliot Rodger no quiso simplemente matar, quiso explicar por qué. Antes de su masacre en Isla Vista, grabó un video al que tituló La Venganza. Allí, durante casi 10 minutos, narró su odio hacia las mujeres, su frustración con el mundo, su convencimiento de que la humanidad le debía algo. Sus padres, al ver ese video y leer el extenso manifiesto que Elliot publicó en línea, sintieron que todo su mundo colapsaba. Inmediatamente intentaron detenerlo, buscaron su ubicación, contactaron autoridades. Pero ya era tarde. Elliot mató a 6 personas e hirió a más de una decena antes de quitarse la vida. El horror ya estaba desatado. Aquí es donde la historia se vuelve devastadora. Sus padres no fueron ciegos. Ellos vieron las señales, lucharon con instituciones médicas, consultaron especialistas, intentaron terapias. No eran padres negligentes, sino desesperados. Pero el sistema les falló. Elliot no solo padecía un trastorno profundo, sino que había aprendido a disimular, a mentir, a manipular. Y mientras sus padres creían que estaba estable, él planeaba el acto que lo convertiría en el rostro del odio misógino contemporáneo. ¿Qué se hace con esa culpa? ¿Cómo se sobrevive sabiendo que uno lo intentó todo, pero no fue suficiente? La madre de Elliot se enfrentó a la opinión pública, a la prensa, a los padres de las víctimas. Pero su condena más dura fue interna, porque cuando un hijo escribe su dolor con sangre ajena, los padres también se hunden. No porque sean culpables, sino porque fueron testigos de una transformación que no supieron detener. Y ese fracaso, real o percibido, es una herida que no cierra jamás. Adam Lanza. ¿Puede una tragedia ser tan devastadora que incluso el vínculo entre padre e hijo quede reducido a cenizas? Adam Lanza ingresó a la escuela primaria Sandy Hook una mañana de diciembre y en menos de 11 minutos ejecutó a 20 niños y 6 adultos. Fue una masacre que congeló al mundo, pero antes de eso había cometido su primer asesinato, el de su propia madre mientras ella dormía. Aquel acto fue más que un crimen, fue el punto de no retorno. Para su padre, Peter Lanza, el dolor fue inmediato y profundo, pero lo que vino después lo quebró por completo. Años después, en una entrevista cruda y sincera, confesó algo impensable, que ojalá su hijo nunca hubiera nacido. No fue una frase dicha con ira, sino con desesperanza, como si ya no quedara forma de reconciliar el amor con la monstruosidad. Aquí es donde todo se vuelve insoportable. Peter no era un padre ausente. Había intentado estar cerca. Había buscado ayuda profesional para Adam,
lo había llevado a evaluaciones, había pedido respuestas. Pero las soluciones nunca llegaron a tiempo. Y cuando lo hicieron, ya era tarde. El nombre de su hijo quedó tatuado en la historia como sinónimo de terror. Y él, como padre, quedó atrapado entre el recuerdo del niño que crió y el monstruo que el mundo conoció. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se respira, se come, se duerme, sabiendo que tu sangre fue la misma que empuñó el arma? Peter no buscó absolución, solo dijo la verdad. Y en su frase final, deseando que Adam jamás hubiera existido, no había odio, sino un dolor tan profundo que solo podía expresarse así. Porque, a veces, el mayor castigo para un padre no es la muerte de un hijo, sino su irreversible transformación. Peter Sutcliffe. ¿Hasta qué punto puede un padre aceptar que su hijo es un asesino serial y aún así no perder del todo el lazo? Peter Sutcliffe, más conocido como el Destripador de Yorkshire, aterrorizó al Reino Unido durante más de 5 años. Mató a 13 mujeres y dejó heridas a otras 7. Sus crímenes fueron brutales, planificados, repetitivos. Durante mucho tiempo, la policía lo buscó sin descanso, mientras su familia vivía en la aparente normalidad de lo cotidiano. Cuando fue finalmente capturado, la verdad cayó como un puñal en el corazón de sus padres. El mundo ya lo odiaba, pero su padre no buscó excusas ni se escondió detrás del apellido. Dijo abiertamente que su hijo merecía ser ejecutado, no porque ya no lo quisiera, sino porque comprendía la gravedad de lo que había hecho. Aquí es donde la historia adquiere una dimensión única. No hubo negación, no hubo lágrimas públicas, solo una aceptación fría, casi estoica, de una realidad insoportable. Aún así, Peter Sutcliffe mantuvo un contacto distante con su familia desde prisión. No rompieron del todo, pero nada volvió a ser igual. El silencio llenó los espacios donde antes hubo conversaciones simples, las visitas se hicieron escasas y el vínculo se transformó en algo indefinido. ¿Cómo se convive con la idea de que tu hijo es uno de los criminales más temidos de tu país? Tal vez el padre de Sutcliffe nunca encontró una respuesta, pero supo algo que muchos niegan, que el amor no puede borrar los hechos, que a veces el mayor acto de responsabilidad no es defender, sino aceptar, y que no hay forma de redimir una vida construida sobre cadáveres. Solo queda cargar con el apellido, con la sombra y con el silencio. Richard Chase. ¿Puede una mente romperse tanto que convierta a un ser humano en una pesadilla viviente? Richard Chase fue bautizado por los medios como el vampiro de Sacramento. No fue un apodo exagerado. Durante un periodo breve pero espeluznante, asesinó a 6 personas, bebió su sangre, practicó actos de canibalismo y cometió necrofilia. Lo que ocurrió con él fue más que una serie de crímenes. Fue una tragedia mental que explotó en silencio. Desde joven, Chase había mostrado señales de psicosis severa. Decía que alguien robaba su sangre, creía que sus órganos se encogían, afirmaba que lo estaban envenenando. Pero en lugar de recibir ayuda sostenida, fue empujado por un sistema de salud mental saturado y deficiente. Sus padres, al ver los primeros signos, intentaron mantener una normalidad artificial. No sabían cómo lidiar con el monstruo que lentamente se gestaba. Aquí es donde la historia toma un giro inquietante. A diferencia de otros casos, la reacción parental no fue de negación abierta ni de aceptación dolorosa. Fue de desconexión. No hay registros de una madre llorando en juicio ni de un padre dando entrevistas. Solo un vacío. Un silencio abrumador. Tal vez por vergüenza, tal vez por miedo, o quizás porque nunca supieron realmente quién era su hijo. Richard Chase murió por suicidio en prisión, después de rechazar la medicación que lo mantenía atado a la realidad. Y sus padres desaparecieron del ojo público, como si la única forma de sobrevivir fuera desaparecer con él. ¿Qué se hace cuando no hay palabras para lo que ocurrió? ¿Cómo se recuerda a un hijo cuya historia es puro espanto? En este caso, el amor paternal no se transformó en perdón ni en condena. Simplemente se extinguió, como si el horror hubiera sido tan grande que ni siquiera el amor se atrevió a quedarse. Jeffrey Dahmer.
¿Hasta dónde llega el amor de un padre cuando su hijo se convierte en el rostro de la perversión absoluta? Jeffrey Dahmer asesinó a 17 jóvenes. No solo los mató, los desmembró, los almacenó, cometió actos de necrofilia y canibalismo. Su departamento era un museo del horror, con fotografías macabras, tambores de ácido y cabezas conservadas en el refrigerador. Pero detrás de esa historia de espanto había otra, más íntima, la de Lionel Dahmer, su padre. A diferencia de muchos, Lionel no huyó del apellido. Escribió un libro, no para justificar a Jeffrey, sino para comprenderlo. El texto es un testimonio de dolor, confusión y una búsqueda desesperada por respuestas. ¿Qué hizo mal? ¿En qué momento se quebró su hijo? ¿Pudo haberlo evitado? Aquí es donde todo se vuelve tan humano como insoportable. Lionel recuerda a Jeffrey como un niño reservado, solitario pero educado. También reconoce que hubo señales. La fascinación por los animales muertos, el alcoholismo precoz, la falta de empatía. Pero en lugar de intervención, hubo distancia, divorcio, silencios, rutinas. Y cuando los crímenes salieron a la luz, el padre no eligió negarlos, eligió mirarlos de frente. ¿Qué implica amar cuando la sociedad entera exige repudio? Lionel visitó a Jeffrey en prisión, habló con él, escuchó sus arrepentimientos. Incluso cuando los medios lo ridiculizaban, él trató de entender. No por morbo, sino por amor. No cualquier amor, sino uno profundamente herido. Porque el castigo no fue solo para las víctimas y sus familias. Fue también para un padre que cargará eternamente con el peso de haber traído al mundo a un monstruo y no haberlo visto venir. En esa paradoja devastadora, Lionel no encontró consuelo, pero encontró una forma de no huir. Y eso, en su trágica forma, también es un acto de valentía. Ed Kemper, ¿puede el origen del odio estar tan cerca que la única forma de apagarlo sea destruirlo? Ed Kemper, apodado el asesino de colegialas, cometió una serie de homicidios que estremecieron a California. Mató a jóvenes estudiantes, las decapitó, abusó de sus cuerpos sin vida y habló de sus crímenes con una tranquilidad aterradora. Pero su historia no termina allí. Su crimen final fue también su más personal, el asesinato de su propia madre. Durante años, Ed vivió bajo el dominio emocional de una figura materna que lo ridiculizaba, lo humillaba y lo trataba como un error. Ella le repetía que no debía hablar con mujeres, que nunca sería amado, que estaba destinado a la soledad. Y él, en silencio, acumulaba un odio que crecía como una tempestad invisible. Aquí es donde la historia alcanza un punto insoportable. No hubo reacción parental tras su último crimen. No hubo llanto, ni defensa, ni negación. Porque la víctima fue precisamente aquella que le dio la vida. La mujer que, según él, lo formó y lo deformó. Cuando la mató, Ed no huyó. Llamó a la policía y confesó todo. Dijo que, al eliminarla, el resto de su rabia se extinguió. ¿Qué revela eso sobre su infancia, su mente, su percepción del mundo? ¿Puede el resentimiento hacia una madre moldear a un asesino serial? Ed Kemper no se escondió detrás de excusas. En entrevistas posteriores, explicó cada detalle con una inteligencia perturbadora, pero siempre regresaba al mismo punto. Su madre no fue solo la última víctima, sino la figura central de su universo distorsionado. En su historia no hay redención ni consuelo, solo un reflejo escalofriante de cómo a veces el monstruo no nace, se cría. Y en este caso, el final no fue justicia. Fue la culminación de una pesadilla incubada desde la cuna. Patrick McKay. ¿Y si el verdadero crimen comenzó mucho antes del primer asesinato? Patrick McKay fue responsable de al menos 11 homicidios en el Reino Unido, aunque él mismo insinuó haber cometido más. A los ojos de la ley, fue clasificado como uno de los asesinos más violentos y despiadados de su generación. Pero su historia, como tantas otras, se originó en el epicentro del horror doméstico. Su infancia estuvo marcada por el miedo. Un padre alcohólico, violento y humillante convirtió cada día en un campo de batalla emocional. Golpes, gritos, amenazas. McKay creció en un ambiente donde el amor era un rumor lejano y el dolor una rutina constante.
Aquí es donde la historia toma una dimensión aún más oscura, porque antes de convertirse en asesino, Patrick fue víctima de una niñez rota, de un sistema que no supo rescatarlo a tiempo y de una figura paterna que, lejos de protegerlo, sembró en él el germen del odio. Los psicólogos que lo evaluaron notaron una desconexión total con la empatía. No distinguía entre afecto y control, entre castigo y cariño. Su madre, aunque presente, quedó atrapada entre la resignación y el miedo. Cuando Patrick fue arrestado, ella no se presentó a defenderlo. Tampoco habló en su contra. Simplemente se mantuvo en la sombra. Tal vez porque sabía que su hijo era el resultado de una cadena de violencia que jamás fue interrumpida. ¿Qué sucede cuando el hogar deja de ser refugio y se convierte en detonante? En Patrick, esa transformación fue total. No mataba por placer, mataba por reflejo, como si el dolor aprendido necesitara un nuevo recipiente. Y aunque la justicia lo encerró, el verdadero juicio fue más profundo, el que mostró cómo la infancia, si no se sana, puede convertirse en un campo fértil para lo inimaginable.